Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Me da mucho gusto tener aquí como invitado a Cayetano Rodríguez, un solidísimo luchador de la izquierda dominicana que ha sufrido innumerables prisiones, algunas de ellas se salvó milagrosamente de no ser ultimado, incluso conoció la fatídica cárcel, la 40, y luego en todos los movimientos de protesta en el decurso de la política dominicana estuvo presente Cayetano Rodríguez. Así es que después de esta pausa, a dialogar con este sólido intelectual de la izquierda dominicana. Cuando yo tengo aquí en Vertiente de Opinión a una persona de mi admiración y de mi afecto por su lucha democrática, como es el caso de Cayetano Rodríguez, siempre es bueno hurgar en datos biográficos de esa persona que muchas veces son desconocidos por gran parte del pueblo dominicano, sobre todo la juventud de hoy, que por cierto parece como desentendida de la democracia dominicana. ¿Cuándo comienza tu lucha política en este país, Cayetano? Mi lucha política, Mario Emilio, comenzó porque sentí rechazo al régimen de Trujillo. Entonces, era estudiante universitario, entré en el 59, con 18 años, a la universidad. Y en el 60, después que pasó el primer año, llegan las agentes del MPD, se establecen en la Duarte, y empiezan a hablar consignas contra Trujillo y esto y lo otro. Y yo me relacioné con ellos, aunque no era de las personas que estaban dentro del local, pero era de aquellos muchachos que hablaba con ellos y le daban volantes, salía a repartir volantes del MPD en contra del régimen de Trujillo. Hasta que el 30 de agosto, que Trujillo decidió aplastar, quitarse el MPD de arriba, empezó una persecución violenta y todos los del MPD fueron apresados, prácticamente todos. De esos, cerca de 90, 100, que fuimos hechos prisioneros, asesinaron a todos con excepción de 10 o 12. Se salvó López Molina, se salvó Andrés Ramos Peguero, que era uno de los dos que llegó. Y uno apellido Jerez, ¿no fue de que el delator? Sí. Mario Jerez Cruz era un agente del Servicio de Inteligencia de Trujillo, infiltrado en el MPD. Trujillo lo infiltró desde que él llegó aquí. Mario Jerez fue a recibir a López Molina al aeropuerto. Y aparece en una foto Mario Jerez con López Molina y Ramos Peguero a cada lado. Un hermano de Andrés Ramos Peguero y otro hermano de López Molina. Y ahí se nombró secretario de organización y su trabajo era apuntar a todo el que colaboraba con el MPD para asesinarlo después en su momento. Entonces, cuando se produce la destrucción del MPD, el 30 de agosto del 60, yo tomo la de Villadiego, me escondo, junto con el ingeniero Eligio Mella, y no nos agarraron, sino 5 meses después, que fueron 5 meses
de sufrimiento, de escondite en sitios estrechos, en sitios húmedos, en sitios fríos. Ahí todo el mundo se enferma. Sí, Y hasta se muere uno. claro. Entonces, el 21 de enero, Día de la Altagracia, ya mi papá hizo diligencia para yo entregarme. Ya habían atrapado a Eligio Mella. Él tenía un apodo, que era Pichi Mella, ese era. Eligio Mella. Sí. Su verdadero no era Pichi. Eligio. Su verdadero nombre era Aristófanes. Pero Pichi también estuvo en la lucha revolucionaria. Sí, pero Pichi era del 14 de junio. Ajá. Yo te estoy hablando de lo que estábamos en el MPD. De eso prácticamente asesinaron a casi todos. Sí. Después de la muerte de Trujillo vinieron mucha gente y se unieron. Cuando regresó López Molina, entonces se integró un comité central y yo fui miembro de ese primer comité central que formó López Molina y Ramón Peguero luego de la muerte de Trujillo. A Máximo lo metían en Opa Loca, preso, cerquitica de donde está la cárcel de Alcatraz de los cocodrilos. Por ahí, por esa zona, había una cárcel también política. Ahí metieron a López Molina y a la gente del MPD que agarraron afuera, en el sur de la Florida. Entonces, cuando él logró llegar aquí al país, formó ese comité central y yo me integré en ese primer comité. Y después de esa muerte de Trujillo, pues me reintegré a mi carrera de ingeniería civil, que había sido interrumpida por ese viaje a la 40. Fueron 2 meses en la 40, muy, muy, muy lleno de experiencias duras. Bueno, Yo estuve en esa época, junto con Manolo Tavares, ¿verdad? Leandro Guzmán y Pedrito González. Los esposos de las 3 hermanas Mirabal eran mi vecinos de celda en la 40. Bueno, tú fuiste testigo de escenas horribles al mismo tiempo de lo que tú sufriste. Claro. Ahí no se podía dormir de noche, los gritos, las torturas. A veces empezaban a torturar a las 5 o las 6 de la tarde. Y se amanecía con los gritos de terror y de dolor de la gente que estaban torturando. Que le dolía al que estaba preso ahí en ese momento. Le dolía tanto como al que lo estaban torturando. Sí. Las dictaduras a veces, y eso a mí me sorprende, como que fascinan a los pueblos, que una vez finalizadas aparecen nostálgicos de esos regímenes. Sí. Lo que pasó con Hugo Banzer en Bolivia, encabeza una dictadura durante varios años y luego se postula en unas elecciones libres y gana. O sea, el pueblo boliviano lo prefirió a otros rivales que no habían sido en ningún momento destructores de la democracia, como el caso de Banzer. Así es. ¿A cuáles factores atribuir esa característica muy común en la política latinoamericana? El pueblo llano, el pueblo simple, que no escudriña con profundidad los fenómenos sociales, a veces queda encantado con los dictadores. La figura del dictador. Cuentan que cuando Trujillo llega a España, la visita que hizo, con su famoso bicornio en la cabeza, las mujeres, las jóvenes, le voceaban, guapo, guapo, queriendo decir, buen mozo, elegante, guapo, Claro. guapo. Claro. Y se fascinaron. Era más alto que Franco,
que Franco era un taponcito Sí. cuadrado. Sin embargo, gente que estudió en España en época de Franco, ¿verdad? Dominicanos, cuando regresaban al país, decían que no había comparación su dictadura con la tiranía trujillista. Claro, la dictadura franquista era, asesinaban, mataban, hacían de todo. Pero se paraba uno en una esquina y hablaba en contra de Franco y no le pasaba nada. Aquí no había necesidad de hablar mal de Trujillo. Con uno decir que el arroz estaba caro, oye, pero esas habichuelas Y la están despachando en los respuesta, colmados tenían piedras, como que no eran muy buenas. Iba para la 40 fácilmente. no, y la respuesta a la pregunta, ¿cómo está la cosa? Acuérdate cuál era la respuesta, que no era oficial, pero era la que todos, para evitar caer en gancho, Sí. respondíamos, bien y mejorando. Y mejorando gracias a Trujillo. Sí. Bueno, mi padre tuvo un dolor inenarrable porque él tuvo en el barrio de Villa Consuelo durante más de 3 décadas un negocio de lavandería. Y entonces los negocios de lavandería y sus dueños tenían una especie de masonería. ¿Por qué? Porque si un planchador faltaba, ¿verdad?, en una de las lavanderías, entonces otro le prestaba un planchador y así. Bueno, pues uno de esos dueños de lavandería estaba en el bar El Árbol, que quedaba ahí, lo que en la calle Braulio Álvarez, hoy Amado García Guerrero. Y él estaba con 2 mujeres de las que ejercen el más antiguo oficio, sentado en una mesa bebiendo cerveza y cosas. Llegaron unos calieses, parece que no sabía que eran calieses, y le dijeron, ahí fulano, gozando y chuleando, caramba, gracias a este gobiernazo que tenemos. Y dijo él, no, gracias a mi trabajo de lavandería en el que me fajo todos los días de sol a sol. Al día siguiente lo fueron a buscar y no apareció más. No apareció más. Eso le costó la vida. Fíjate que Balaguer, tras la muerte de Trujillo, en su discurso ante la ONU, ¿te acuerdas? Sí. Dijo que la de Trujillo era la más cruel y despiadada de las dictaduras de América Latina. Llegó a decir eso. Pero ya con Trujillo muerto. Claro, no, pero claro. Sin embargo, fíjate, el único de los funcionarios de Trujillo a quien el llamado jefe y benefactor de la patria, el padre de la patria nueva, le permitía algunas críticas, claro que luego él decía que a pesar de eso, el gobierno de Trujillo era bueno por esto y por esto. Yo recuerdo que los empleados públicos, no todos, pero designaban siempre a algunos para que asistieran a las conferencias, ¿verdad?, y a los actos del gobierno de alabanza a Trujillo. Y un amigo mío me dijo, mira, teníamos amores con 2 hermanas, íbamos a salir, después a él lo designaron y me dijo, acompáñame para yo no estar solo ahí, concho. Éramos los 2, como es natural, desafectos. Y era Balaguer que estaba hablando, era el charlista. Y en un momento Balaguer dijo que el gobierno de Trujillo no era un gobierno democrático, pero quizás no se había adaptado totalmente a la democracia representativa, pero y ahí comenzó entonces a elogiar por qué ese gobierno de fuerza, con la prosperidad que le había dado al país,
había sido conveniente. Pero después ningún otro funcionario se atrevía a siquiera, bueno, después Balaguer en su obra La palabra encadenada, ¿verdad? Que él habla de el tiempo que él estuvo sirviéndole a Trujillo, dijo que cuando él le leyó el discurso donde hacía esas críticas al gobierno, y que Trujillo le dijo, bueno, usted sabe lo que hace, fue su respuesta. Para mí, Balaguer fue el funcionario de Trujillo que más se arrastró frente a Trujillo, tratando de hacerlo supuestamente con elegancia. Pero realmente Balaguer, si lo comparamos con algún animal, habría que compararlo con una serpiente venenosa. Pues se arrastraba a tal punto que cuando Trujillo le dice, usted va a ser el que va a acompañar al presidente Héctor como vicepresidente, a su hermano, a Héctor, casi lloró. Yo no soy merecedor de eso, jefe, yo no tengo esa vocación. Y eso era lo que Trujillo quería. Exacto. Que no tuviera ambición de poder, sin embargo, en esencia era el más ambicioso de todos. Por eso yo digo que actuó como una serpiente siempre. Sí. Balaguer fue una serpiente venenosa. Que me perdonen los admiradores de Balaguer, pero yo tengo que decirle la verdad. Sí. Bueno, hay mucha gente opositora a Trujillo que luego pasó los 12 años de Balaguer, que consideran que fue más cruel incluso en la represión que Trujillo. Yo no lo creo, ¿no? Porque como Trujillo ninguno. Pero hay mucha gente que se adhiere a esa opinión. Sí, lo que pasa es que Trujillo daba más la cara. Él era el malo. Sí, porque Balaguer siempre hablaba de cómo es, de los sectores incontrolables. Claro, porque si tú sueltas en un salón, tú sueltas un tigre, una fiera, es incontrolable, pero tú eres el que lo suelta. Exacto, exacto. Sobre todo si tú eres el domador. Sí. Ahora, tú sabes lo que pasa, que la gente valora mucho lo que Balaguer llamaba repetidamente el orden. Balaguer llegó a decir que está bien, que el respeto a los derechos humanos era importante, pero que el orden era como la respiración en el ser humano, que no puede, ¿verdad?, suspenderla por mucho tiempo. Quizás eso fue lo que pasó con Banzer en Bolivia y Rojas Pinilla, dictador boliviano, una hija de él, prevalida del nombre de su padre, por poco gana unas elecciones. Sí, porque el dictador le ofrece a los sectores más conservadores cierta seguridad de conservar sus privilegios. Entonces el dictador tiene esa fascinación. Además tiene recursos, tiene dinero para llevar adelante esas ideas. Yo mismo, cuando era un adolescente, ya tenía mi afición por la música, toda clase de música, desde la sinfónica hasta el jazz. Y entonces iba a las retretas del Parque Colón y del Parque Independencia, que se celebraban algunos domingos. Y comenzaban a las 8 de la noche y terminaban como a las 10 más o menos. Y yo me admiraba de aquel desfile de damas elegantemente ataviadas y hombres ensacados con su corbata,
caminando hacia sus hogares en Ciudad Nueva, Villa Francisca, porque poca gente tenía vehículos en esa época. Y yo me sentía, oye, me digo, ¿cuánto? Entonces, como yo leía en el periódico La Nación, que era el único que existía en esa época, no había salido El Caribe, hablando de todos los desórdenes, protestas y luchas que había en los otros países latinoamericanos, yo consideraba y creía en que Trujillo era un buen gobernante. Sí. Claro, mi ignorancia política de un preadolescente de 12 o 13 años. Sí. Ofrecía cierta tranquilidad. Sí. Pero la muerte rondaba sigilosamente las noches, sobre todo cuando se oían los carritos de Pillo Volkswagen. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque nuestra bella camarógrafa nos dice que hay que hacerla. Volvemos. Continuamos este diálogo bajo la conducción camarográfica de una mujer capaz de despertar deseos románticos hasta en un cundango. Mira, Cayetano, en tu condición de izquierdista de luces, de lecturas, ¿qué podrías decir? Tú sabes que Rómulo Betancourt, ese gobernante venezolano que tanto hizo por la democracia dominicana, víctima de la tiranía trujillista, le hizo un atentado que milagrosamente salvó la vida, pero quedó con lesiones en las manos y esas cosas. Decía, él fue comunista y luego se adhirió al socialismo democrático y él decía que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, pero el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Yo fui comunista, al igual que tú, y siempre lamenté mucho esa feroz división que hubo en la izquierda dominicana. Movimiento Popular Dominicano, Partido Comunista Dominicano, Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Sus luchas internas fueron desgarradoras a veces. Sí. Tú, que claro, pertenecías en esa época de violencia intrapartidaria, ¿a qué tú podrías atribuir esa situación? Inexplicable para mí. Sí, fíjate. El esquema de la división partidaria a la muerte de Trujillo e inmediatamente después de la muerte de Trujillo es un esquema más reducido que el que hay ahora. La izquierda tenía 3 partidos. Tenía el viejo PSP, Partido Socialista Popular, que ese era de la vieja escuela prorrusa, prosoviética, seguidores de Stalin, ahí estaban los hermanos Ducudrey, Juan y Felicervio, etcétera, etcétera. Entonces, el MPD se había formado a partir de un desprendimiento de ese partido y de gente que llegaban que eran simplemente antitrujillistas, que no pertenecían a ningún partido. Entonces, el MPD apoya en las contradicciones internacionales, apoya a los chinos. El 14 de junio decía, no, nosotros no somos marxistas, no. Nosotros somos liberación nacional solamente. Y mantuvieron una posición de defensa patriótica, pero sin comprometerse con la izquierda.
cuando le hablaban de los izquierdistas rusos o chinos, no. Después, una parte del 14 fue evolucionando hacia ese lado. Entonces, los partidos de izquierda eran tres. PSP, fue el más viejo, el MPD y el 14 de junio. Luego habían otras fuerzas de derecha, como era la Unión Cívica Nacional. Representaba a una oligarquía rancia, pero antitrujillista, con Viriato Fiallo y esa gente. Eran antitrujillistas, pero eran de extrema derecha, hasta ellos lo reconocen. Surgió también un movimiento social cristiano con Caonabo Javier y varias personas más. Moreno Martínez, etc. Y a partir del 5 de julio llega al país el PRD, que es un partido socialdemócrata. Entonces, la nómina partidaria era reducida. Los tres de izquierda, MPD, PSP, 14. La Unión Cívica, socialcristianos, los socialcristianos y el PRDismo de Juan Bosch. 6 grupos con existencia real y comprobada. Esos grupos fueron penetrados por las fuerzas internacionales para debilitarlo y dedicar sus energías a matarse entre ellos. Por ejemplo, el 14 de junio fue dinamitado por dentro. Cogió un sector por allá, a la muerte de Manolo Tavares. Esa técnica fue desarrollada y concebida por el general Maxwell Taylor. Y son los preludios de la guerra híbrida o guerra actual ahora, conocido como guerra irregular o guerra híbrida, que es dividida al contrario. Inicialmente en 2 partes. Apoyar a uno de los sectores para que se mate con el otro. Después le hicieron eso mismo al PRD. Brincó Juan Bosch. Se quedaron Magluta y Peña Gómez. Después subdividieron al grupo de Magluta y cogió Magluta por un sitio y Peña Gómez por otro. ¿Y qué hicieron con ese partido? Lo desintegraron. La Unión Cívica se desintegró también desde los primeros momentos. No fue para ningún lado, desde la derrota en las elecciones de Bosch. Entonces, el socialcristiano ahora desclasifican documentos donde le dicen a la gente, en los documentos desclasificados de la CIA, que le daban dinero y armas al 14 de junio para que nos tiraran tiros a nosotros, a los de izquierda. Incluso para que subieran una bandera roja con la hoz y el martillo al techo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en la base. Ellos lo admiten. Entonces le daban fusiles, rifles e impunidad para que salieran a tirotearse a los izquierdistas. Entonces, al final, ellos se desintegraron también, se dividieron. Hay un sector de los mismos socialcristianos que se alió con Balaguer, pero otro se alió con la fuerza más progresista, que fueron los camilistas. Por ahí anda Diome de Mercedes y esa gente que son socialcristianos bastante a la izquierda. Entonces, el que más divisiones sufrió de todo, el PSP lo dividieron. Salió el PSD y sacaron a los viejos dirigentes del PSP. Pero el que más divisiones sufrió fue el MPD. Porque el MPD, a mí me tocó ser en la guerra su principal dirigente político, secretario general.
Cuando termina la guerra es un movimiento unificado y era el más poderoso de los grupos de izquierda en ese momento. El 14 era el más grande, el más extenso, pero ya venía resquebrajado en ese momento, el 14 de junio. Yo le digo siempre, esta medida cuantitativa, para que la gente entienda, cuando terminó la guerra, Camaño nos llamó a las fuerzas de izquierda y del PRD y todo, porque él había creado lo que él le llamó el G5, que era el organismo del gobierno de Camaño para mantener la relación con la población civil y con los grupos civiles armados. Estaba representado 5 grupos: el MPD, el 14, el PSP, el PRD y el Social Cristiano. A mí me tocó ser el representante junto con Camaño por el MPD. Fidelio de Pradel era el principal dirigente presente del 14. Manolo González, el español o el gallego, era del PSP. Peña Gómez en persona era el representante del PRD en ese momento. Y el doctor Rafaelito Martínez era de los socialcristianos. Cuando pidió armas para formar el batallón de los constitucionalistas, el 14 de junio donó 150 armas. Era el que más armas tenía, lo mismo que el PRD. Los PRDistas donaron una cantidad igual o parecida, 150. El MPD donó 25 armas y después aumentó a 30. Y el PSP donó también una cantidad parecida. Los socialcristianos dijeron, nosotros veremos qué vamos a hacer después. Pero realmente la fuerza más poderosa era el 14 en la guerra. Por eso lo dividieron primero, con furia. Se creó de que la línea roja. Sí. ¿Tú te acuerdas? La línea roja del 14. Salió un grupo por un lado, un grupo por otro. Pero el que más divisiones tuvo fue el MPD. La división del MPD, primero se separó el Pacoredo, primeramente. Y al poco tiempo se dividió el Pacoredo también. Entonces yo fui a la conferencia tricontinental de La Habana representando al MPD. ¿En qué año? En diciembre del 65. Y la conferencia empezaba el 2 de enero del 66. Empezaba la conferencia. Allá buscaron un pretexto y nos prohibieron el regreso por unas declaraciones que yo di. Participaron en la conferencia el MPD, el PSP, el 14, los antiguos miembros del gobierno constitucionalista y el Frente Unido, que se había creado en esos días. Cuando nos prohibieron la entrada a todos, porque me preguntaron qué harían ustedes los del MPD si las tropas americanas no se retiran, yo les dije, si no se retiran, nosotros convertiremos a la República Dominicana en un Vietnam del Caribe, pero con la condición de si no se retiran. Entonces García Godoy, que no era un presidente, yo siempre he dicho que era un gobernador norteamericano, nos prohibió la entrada a todos. Tan pronto me prohibieron la entrada a mí, agarraron al MPD y me dieron un golpe de Estado interno en el MPD. Tomaban a los sectores más atrasados políticamente y le decían, aprovecha que tú eres el hombre. Y después los dividían otra vez y los subían hasta que los desintegraron en pedacitos. Ese es el problema, que los dominicanos tienen que entender que sus ideales tienen que defenderlos por encima de cualquier cosa y no dejarse utilizar
no dejarse utilizar, porque le dicen, tú eres el que más sabe, el mejor preparado de ese grupo. Coge el control del partido o bien forma otro partido. Después le dan dinero a esos partidos y los enriquecen a esos dirigentes. Entonces, ese fue el destino de todas esas organizaciones, desintegrarlas. En otros países se dividían, aquí se pulverizaron. Aquí fueron molidas en pedacitos. Hay una información, pero como que no ha sido refrendada ni siquiera con profusión noticiosa, ni siquiera tampoco con declaraciones de políticos de la izquierda que dijeron que uno de los objetivos de la segunda intervención militar norteamericana en el país fue inducir a los jóvenes dominicanos a consumir drogas heroicas, porque había una juventud izquierdista dominicana bien organizada que a ellos les preocupaba. ¿Es cierto eso? Sí. Las primeras drogas que llegaron a este país, llegaron con la tropa norteamericana. Le daban a los muchachos cigarrillos de marihuana principalmente. Les regalaban. No fumen eso, no le hagan caso. Ni sabían lo que era. Aquí no se conocían las drogas, no se sabía lo que era eso. Y fue inducido. Yo no sé si se trató, quizás sí, quizás no, de una política de Estado. Pero los soldados norteamericanos venían con marihuana todito en el bolsillo. Y les regalaban cigarrillos de marihuana a los muchachos. Pero eran consumidores, esos soldados norteamericanos. Eran consumidores, sí. O estaban en los cuarteles, en las barricadas, estaban fumando. Se veían de lejos fumando. Claro, tiene que haber norteamericanos que no fuman droga, ni creen en esos valores. Porque no se puede ser absoluto en todo. Ahora bien, ¿qué te parece la fuerza que está tomando la derecha, tanto en Latinoamérica? Ahí está el gobierno de Javier Milei en Argentina, como en Europa, con el advenimiento de una gobernante casi nazifascista en esa nación. Sí, periódicamente el capitalismo tiene crisis. Tuvo las crisis que culminaron con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando cae vencida Alemania, que representaba junto con Japón y con Italia la derecha fascista, más retrógrada, y viene posteriormente el gobierno del general Eisenhower, que fue el primero que describió lo que era el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Este general de 5 estrellas es el primero que lo menciona. Él lanzó, en vez de irse inmediatamente a otra guerra, él lanzó una campaña de construcciones masivas de carreteras por todos los Estados Unidos para absorber la energía de las fuerzas productivas que estaban produciendo de más, y pudo paliar esa crisis del capitalismo. Pero más tarde se dejaron tentar por la guerra de Vietnam y se metieron en la guerra de Vietnam. Pero le fue tan mal en la guerra de... Primero habían ido a la guerra de Corea. Y en Corea no le fue bien.
Yo le llamo no le fue bien, porque el generalísimo de 5 estrellas, Douglas MacArthur, vencedor de Japón, humillador del imperio japonés, sale de noche huyéndole a la vanguardia de Norcorea y de China, a 1000 metros de distancia, por la bahía de Incheon, en plena oscuridad de la noche, y sale huyendo ese general MacArthur de 5 estrellas hacia un pequeño barco de patrulla que luego lo llevaría a un portaaviones. Escapó de noche y a 1000 metros de la vanguardia de los comunistas de China y con Norcorea. Bien, le agradecemos a este sólido intelectual y luchador de larga data por la democracia dominicana, el ingeniero Cayetano Rodríguez, que haya aceptado esta nueva invitación a Vertiente de Opinión, que no se haga ilusiones, que no será la última. Así es que, porque cuando él es el invitado, yo, que he vivido muy de cerca, cuando fui reportero de periódico y de revista y de noticiario radial y televisivo, siempre tuve muy buenas relaciones con los dirigentes de izquierda. Bueno, un alto oficial de la policía, que era pariente de mi padre, le dijo: mira, el hijo tuyo es el hombre de confianza de los comunistas dominicanos, dile que se quite ese uniforme, que no le va a ir bien. Así es que yo corrí riesgos, como todos los periodistas de los 12 años. En más de una ocasión, algún militar me apuntó o nos apuntó a varios periodistas. Pero afortunadamente nunca tuve una agresión física así directa, pero sí amenazas. Recuerden que este programa se transmite de 9 a 10 de la noche, tanto por Claro como por Altiz. Y digo los domingos de 9 a 10 de la noche. Y luego, ya indefinidamente en el tiempo, por YouTube. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.